Bendecida tarde, hermanos. Amén. Amén. Dios está en este lugar. Amén. Y donde Dios está, allí se mueve, trae libertad a nuestras vidas. Amén. Amén. Agradecemos al Señor por este tiempo en el que hemos podido exaltar su nombre. Amén. Lo ha hecho con gozo. Quiero compartir con ustedes una palabra en 2 Corintios capítulo 10. Vamos a leer por ahora solamente el versículo 3. 2 Corintios capítulo 10, versículo 3. ¿Encontró? Leemos en el nombre de Jesús. Dice así: pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Amén. Le invito a que oremos al Señor. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por esta tarde en la que podemos estar aquí, Señor, reunidos en tu nombre. Gracias, Señor, por lo que ya estás haciendo, Señor, a nivel espiritual sobre nuestras vidas, en este tiempo, Señor, de exaltación a tu nombre. Gracias, Señor. Qué privilegio tan grande que tenemos, Señor, de postrarnos a tus pies y de reconocer, Señor, que tú eres nuestro Redentor, aquel que pagó un alto precio para rescatarnos, para liberarnos de la condenación del pecado. Gracias, Señor. Gracias te damos también porque el estar reunidos en tu nombre nos ayuda, Señor, a mantenernos en fortaleza, a alentarnos unos a otros, como lo dice tu palabra. Y gracias, Señor, te damos porque también en medio de lo que es parte, Señor, del tiempo de adoración, oímos tu palabra. Siempre fue así, Señor. En el Antiguo Testamento vemos cómo tú te manifestabas en el tabernáculo y luego te comunicabas con Moisés y le dabas ciertas directivas. Qué bueno saber que hoy, Señor, no es sobre una persona, sino sobre cada uno que tú traes tu palabra, que tú nos hablas. Hoy podemos comprender, podemos entender lo que tú nos hablas porque nos has hecho una nueva criatura, nos has dado una nueva naturaleza, Señor. Gracias. Reconocemos que todo lo que somos y lo que podemos ser es por tu gracia, por tu favor, Señor, sobre nuestra vida. En esta hora te agradecemos, Señor, porque hemos dado lectura a este versículo y luego seguramente leeremos otro. Pero, Señor, siempre con la expectativa de que tú nos hables, Señor. Has colocado una inquietud en mi corazón, pero eres tú, Señor, quien tiene que hablar a los corazones, Señor. Sean cada una de mis expresiones, Señor, nacida en ese propósito que tú tienes al traer esta palabra en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, anoche veía en los resúmenes de la noticia esto que estuvo sucediendo ayer en el Congreso de la Nación, ¿sí? Por un lado, aquellos que han sido elegidos para legislar, y por otro lado, personas que estaban expresando su desacuerdo con la ley que se estaba por votar, y a la vez también personas manifestantes, digamos, que indudablemente fueron a hacer lo que hicieron.
¿sí? No es una cuestión espontánea, ni mucho menos. Ya lo sabemos a esto, pero esto es una cuestión que trae dolor a nuestra nación, porque había un periodista que estaba tan enojado que decía: yo no quiero esto para mis hijos, para mis nietos, ¿sí? Porque hay cosas que escapan a toda expresión libre, ¿sí? Y entonces hace mucho tiempo que yo vengo preguntándome por qué nuestra nación está así, ¿sí? ¿Por qué nuestro país está en la condición en la que está? Condición que habla de 55% de pobreza en un país que produce alimentos para millones de personas. Hay personas que no tienen que comer. En un país donde hay muchas cosas por hacer, por mejorar, no hay fuentes de trabajo. Siendo que al principio del siglo pasado éramos una potencia mundial. Uno cuando no vivió en esa época, tal vez ni nuestros abuelos tuvieron la última etapa ahí de esa nación que supo ser. Y entonces han pasado los años, hermanos, y nos hemos ido hundiendo como país. No estamos hablando de lo espiritual, sabemos que todo tiene una connotación espiritual, por supuesto, pero hemos ido dando pasos hacia atrás, no hacia adelante, ¿no? Y entonces me preguntaba, ¿qué será? ¿Qué será lo que ocurre? Y bueno, Dios me trajo una expresión muy común que pensaba yo que era propia de Argentina solamente, pero es de varios países de Latinoamérica, pero que se inician aquí en nuestra nación, y que es lo que se denomina la viveza criolla, ¿sí? ¿Escuchado hablar de la viveza criolla? Bueno, es una frase, hermanos, que tiene origen acá en el Virreinato del Río de la Plata, ¿sí? Antes de que fuéramos una nación autónoma, ¿sí? Pero se ha extendido para varios países: Chile, Paraguay, Uruguay, Perú y Venezuela. Pero tiene su origen acá. Algunos en otros países le dicen criollismos. Pero independientemente de lo que signifique, hermanos, o de cómo se aplique, es esa filosofía de vivir aprovechándose de otros, ¿sí? Esa mentalidad de hacer todo con el menor esfuerzo, de no respetar las normas, de no asumir responsabilidades, de no tener en cuenta lo que le puede pasar al otro. Eso, hermano, ha ido enquistándose de una forma tan fuerte en la sociedad que estamos donde estamos. Después empiezan los políticos que hacernos creer que es una cuestión de la derecha, de la izquierda, de un partido, del otro partido. Son mentiras. Es una cuestión cultural que tiene, por supuesto, un trasfondo espiritual, pero no vamos a meternos en lo espiritual, pero sí en lo cultural. Y esto nos ha llevado, hermanos, a donde estamos, porque independientemente de derecha, izquierda, centro, hermanos, ningún pensamiento o filosofía humana funciona correctamente. Uno por egoísta, el otro porque no rechaza a Dios en todos términos, en todas las formas posibles. Pero no es por ahí, porque resulta ser, hermano, que todos los empresarios, políticos, sindicalistas,
todos salen de nuestra nación. No es que importamos eso y que vienen de afuera. Todos saben de dónde salen. Y tarde o temprano una gran cantidad de ellos, hermanos, cae en esto. Es solamente escuchar. No sé si alguna vez has visto una parte, algún debate en el diputado, en el Senado. Solamente es escucharlo nada más, 5 minutos, hermano, y ahí se da cuenta que esto es el problema. Siempre tratando de sacar rédito, tratando de no asumir responsabilidades, cómo buscar una oportunidad para estar bien con el mínimo esfuerzo, que no es el mínimo esfuerzo para uno, pero alguien se tuvo que esforzar, alguien tuvo que trabajar, alguien tuvo que dedicar horas. Bueno, y así, hermano, hemos ido pasando los años y los años y los años. Por ahí alguna vez leí que en la década del 70 tenemos 5% de pobreza en nuestra nación. Hoy, hermano, estamos arriba del 50%. ¿Qué podemos decir? Y bueno, son los políticos, son los partidos. Es el que está ahora, el que estuvo antes. Es el problema, hermano, la viveza criolla. En la Biblia no la vamos a encontrar como viveza, la vamos a ver más adelante. La Biblia habla de astucia, ¿sí? Pero eso, hermano, yo lo he visto en todos las etapas de mi vida. En el colegio primario, en el colegio secundario, en la universidad. En todos lados, en el trabajo, en la fábrica. Está fuertemente arraigado eso, cultural. Entonces, esto de progresar siguiendo el menor esfuerzo, ignorando las normas, el sentido de la responsabilidad, la consideración de los demás, y se extiende a todas las capas sociales, hermano, porque acá no es que sean algunas, digamos, personas que a lo mejor no tengan una preparación. No, las personas preparadas también, porque es una forma de pensamiento. ¿Y qué genera esto? Esto lo dicen los sociólogos, hermano, no es que yo solamente Dios me puse con el corazón esto de la viveza criolla. La corrupción que se extiende a todas las instituciones. No es solamente el gobierno, ¿no? Yo he estado en una empresa y uno ve ahí, ve personas que están a lo mejor con cargo jerárquico o personal, operarios, en una línea de producción, pero ve esto. ¿Cómo puedo sacar provecho? ¿Cómo puedo aprovechar oportunidad? ¿Cómo puedo hacer el mínimo esfuerzo para que otro lo haga, ¿sí? En lugar mío? ¿Cómo ocupar los recursos? Vemos la corrupción, el clientelismo, la mala asignación de los recursos estatales, el beneficio de los funcionarios. Veo que todos se pelean, pero cuando hay que subirse los sueldos, ya han puesto una ley que automáticamente, entonces, y bueno, es la ley. ¿Sí? Son cínicos, caraduras, ¿no? Y son todos, en eso levantan la mano todos, en eso. Entonces nos damos cuenta que es la viveza criolla, ¿sí? Entonces, esa corrupción, hermano, en nuestro país, uno de los más corruptos del mundo. ¿Cómo será, hermano, que hace un año y medio aproximadamente, no sé, más o menos, Argentina salió como campeón del Mundial de Fútbol, ¿sí o no? Ah, muchacho. Pero hay un montón que dicen que hicimos trampa.
No fue así, pero ya es tan fuertemente visto así en nuestro país que dice, esto han hecho trampa. Cuando vemos que las cosas sucedieron como sucedieron, ¿no? Otra cosa que genera la viveza criolla es el individualismo extremo, ¿no? La falta de confianza, la imposibilidad de trabajar en equipo, siendo que pueda pensar diferente uno que el otro, pero decir, bueno, vamos a ponernos de acuerdo en alguna cosa, debemos coincidir. ¿Sí o no? Pero no funciona porque la viveza criolla me lleva a pensar en que yo quiero estar bien. No me importan los demás. No me importa que un jubilado gane, no sé, 200, 300 pesos y yo gane millones, dependiendo del estado, ¿sí? Ni se sonrojan, ¿sí? Entonces eso es individualismo extremo. También el debilitamiento de la moralidad. O sea, esto es no cumplir las normas, porque ayer, hermanos, como en otras ocasiones, es muy notable esto, no sé si usted se ha dado cuenta, pero cuando se va a pedir plata, las manifestaciones son pacíficas. Va bandera, multitud de gente, pero cuando se trata de que me van a sacar plata, hermano, ahí son violentos. Usted analice y vea cuando se trata de que me van a tocar algo que los derechos y qué sé yo, que a veces no es tan así, hermano, porque imaginémonos que la mejor forma de ayudar a los que están en necesidad es darle un trabajo genuino. Pero nunca se establecen las condiciones para que hayan buenos trabajos. Poner una empresa en este país es una aparte de un riesgo, es un dolor de cabeza. Entonces no hay buenos trabajos. Y los que podrían invertir en eso no lo hacen. Por egoísmo, por conveniencia, porque les conviene comprar dólares, invertir en bonos, no sé. También otra característica que trae el hábito de culpar a los demás de nuestros problemas. Siempre hay otro. Entonces así pasan los tiempos. Los empresarios que yo les dije hace poco, que no me abran la importación, pues me voy a fundir, pero nunca mejoro los costos. No, que hay que devaluar porque así oculto la mala administración que estoy teniendo. Por todos lados, hermano, no es solamente a nivel gubernamental, esto es una marca. Y eso nos trae, hermanos, a donde estamos. Lamentablemente es así. Leí acerca de dos investigadoras de la Universidad del Zulia, de allá en la Universidad Pública de Venezuela. Dos investigadoras que dicen que definen la viveza criolla como la disposición de hacer trampa, picardía, burlar las normas, desobedecer reglas de convivencia, pautas morales y jurídicas, siempre en beneficio propio y en detrimento del otro. ¿Ah? Bueno, esa es. Y es grave, hermano, porque eso contrasta totalmente con lo que enseñó el Señor Jesús. Hay una regla de oro, Mateo 7:12. ¿Qué dice la regla de oro? Los exploradores se saben de memoria, ¿no? ¿Qué dice la regla de oro? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos, porque esto es la ley de los profetas. Es decir que hay
ahí el enfoque no está en mí, sino está en todos. Y Gálatas 6:7, muy conocido. Este es un principio escritural que es una pesadilla para la bebesa criolla. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, hermanos, esta investigadora también decía que mayormente eso se transmite, se enseña en los hogares. Puede ser, pero si no se enseña en el hogar, se aprende en todos lados, porque está enquistado eso. El ser el más vivo, ¿sí? Uno, por eso cuando escucha a veces a los que nos dirigen en sus expresiones, parece que no sabe quién decir la mejor frase para hacerse sentirse más vivo que el otro, ¿sí? Entonces el otro se inventa otra frase para replicar la del otro, y así, hermano. Pero mientras tanto, los que están en el gobierno no tienen ningún problema, porque ahí no le rompieron el auto, no le quemaron nada a ningún legislador y a ninguno de los que están detrás de esta ley. Sí le rompieron lo que es de la gente que trabaja. Un vehículo para alguien que lo usa para trabajar, otro que es un periodista, las roturas que han habido en diferentes lugares, son millones de pesos. ¿Quién lo va a pagar eso? El Estado. ¿Quién es el Estado? Cuando hay que pagar, el Estado somos nosotros. Cuando hay que malgastar, el Estado es los que gobiernan. Entonces esto, hermano, está enquistado, y si no se aprende en el hogar, se aprende en el colegio, porque en todos lados así, a ver quién es el más vivo, el que pasa de grado sin estudiar, el que copia, el que copia las tareas, el que no cumple con lo que tiene que cumplir. Yo siempre les he contado a un compañero que en sexto año, en quinto año de la universidad, ya por recibirse, por rendir las últimas materias, me dijo a mí: yo he venido zafando toda la verdad que me siento mal. Yo no sé si estaba... Porque yo he venido zafando, siempre copiándolo, no haciéndolos prácticos, copiándoselo a otros, zafando. Debe haber tenido muy buena inteligencia o memoria para después, porque después hay que rendir la carrera nuestra, era toda orales, no habían escrito, no sé cómo será ahora. Así que, así, hermano. Bueno, ese es el pantallazo de la Argentina. Pero tenemos que ser realistas, ¿no? Porque si no, nunca vamos a entender por qué nos pasa lo que nos pasa. Nos pasa esto por la viveza criolla, por esa forma de pensar, de sacar ventaja en todo lo que se pueda, ¿no? Ahora vamos a ir a la Biblia y vamos a meter a lo que se trata de lo que dice la Biblia. No habla de viveza criolla, ahora no habría esa expresión, la inventamos nosotros, pero sí habla de la astucia. ¿Puede ser el cristiano astuto? Una vez dijo alguien: sí, porque dice la Biblia que tenemos que ser astutos como la serpiente y sencillo como la paloma. ¿Será que dice así la palabra? Vamos a Mateo 10:16. Dice: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues
Astuto como la serpiente, dice. ¿Cómo dice? Con Luis Miguel, ¿cómo dice? Prudentes como la serpiente y sencillo como las palomas. No dice astuto como la serpiente. O sea que el cristiano, hermano, no puede ser astuto, no debería ser astuto, con la astucia del mundo, la viveza. Prudente en griego es phronimos, significa avisado, discreto, previsor, sensato, sabio en lo práctico. ¿Por qué le decía esto, hermano? En el contexto le está diciendo, miren, van a ser perseguidos ustedes como seguidores míos, los van a perseguir. La persecución va a venir de tres sectores. Va a venir del judaísmo, va a venir del gobierno romano y va a venir de su familia. Entonces, ustedes son ovejas. ¿Cómo es la oveja? Un animal indefenso, un animal que está muy expuesto, sumamente dócil, débil. No se puede defender ante un lobo. Entonces, el Señor Jesús le está diciendo, tienen que ser, por un lado, avisados, entendidos, sabios en lo práctico, como la serpiente, hermano. La serpiente tiene esa cualidad que va a evitar tener un encontronazo con una persona, que cuando ve el peligro se sube a un árbol. Esa es la prudencia, está hablando, ¿no? La capacidad para evitar caer en la garra, en este caso de los lobos, ¿sí? De los lobos, que era con toda persona que pudiera tratar de obstaculizar el avance del reino de Dios, ¿no? Entonces no tiene nada que ver con la astucia de sacar provecho, de sacar ventaja, de ser vivo. Tiene que ver más con prudencia, ¿no? Tiene que ver más con previsores, de huir de todo aquello que nos puede hacer daño. Y cuando habla de sencillo, como la paloma, en griego es akeiraios, que significa sin mezcla, exento de materiales extraños, puro, ingenuo para el mal. Y está diciendo, ustedes tienen que ser sinceros, no tienen que tener doblez, porque de esa manera van a poder permanecer, primero siendo prudentes con aquellos que los van a perseguir, que les van a tratar de frenar, pero también tienen que ser sencillos, no tienen que dejar que sus corazones sean contaminados, sean ensuciados, para que no sean sinceros en seguirme a mí. Amén. Eso es lo que está diciendo el Señor, no tiene nada que ver con la astucia. Amén. Puede ser que este versículo se confunda con 2 Corintios 11:3 y con Génesis 3:1, ¿no? Pero bueno, 2 Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Está bien? Por ahí puede venir, bueno, acá habla de la serpiente con astucia, pero ¿cuál serpiente está hablando? De la de Génesis. ¿Amén? Entonces, aquí astucia, hermanos, referida a la serpiente, significa engañar o seducir. Satanás engañó a Eva, hermanos, porque usó ese animal. En todo caso, los que son por ahí astutos son los zorros, dicen. No sé si tan astutos, ¿no? Porque la ruta que nosotros hacemos para ir a nuestra casa, siempre hay un zorro aplastado, ¿sí? En los años que viajamos nunca hemos pasado cerquita, pero es increíble la cantidad de zorros que agarran los camiones, calculo yo, o los vehículos. Tan astutos no son, pero la serpiente no. Excepto la del Edén. Porque dice ahí en Génesis 3:1, la serpiente era más astuta que todos los demás animales del huerto. ¿Pero por qué eran así? Porque el diablo estaba trabajando en ella. ¿Está bien?
Entonces, vamos a 1 Corintios 3:19. Dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Sí, hay un versículo ahí en Corintios que dice que Dios eligió a lo vil, a lo despreciado, menospreciado al mundo. Porque todo lo que usted y yo decimos, hermano, y hablamos de Dios, para muchos es una insensatez, una locura. Pero acá dice que para Dios la viveza, la astucia del mundo es una locura. Es al revés. ¿Amén? Y por eso, hermano, no es que el apóstol Pablo esté hablando en contra de tener conocimiento, de aprender, no, está hablando de la sabiduría del mundo, que es esa sabiduría egoísta, basada en el yo. Él está hablando, él prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿Cómo podemos explicar, dar un ejemplo de esto? Cuando, por ejemplo, el mundo empezó a perseguir a los cristianos, los vamos a eliminar a todos y van a desaparecer. ¿Qué pasó? ¿Por qué dice ahí Dios los prende en la misma sabiduría, en la sabiduría, en la astucia de ellos? Porque al perseguirlo, hermano, la iglesia se extendió por todo el imperio romano. Es más, Dios usó al perseguidor más severo que había para que fuera el apóstol de los gentiles y predicara el evangelio y trajera revelación de principios de Dios, hermano, de una manera extraordinaria, como fue el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, aquí la palabra astucia que es la que mayormente se usa en el Nuevo Testamento, panourgia, que significa destreza, versátil, picardía astuta. Esto lo saqué de la Biblia Plenitud. Destreza versátil, picardía astuta, marrullería sofisticada, esquema engañoso, sagacidad arrogante y arrogancia taimada. Bueno, cada una de esas expresiones habla de eso, de la viveza. Y el diccionario, hermanos, define a astucia como, bueno, procedimiento hábil y engañoso para conseguir una cosa. Y como sinónimos, fíjense, ardid, maña, artificio, estratagema, perfidia, maquiavelismo, trapacería, taimaría, marrullería. Bueno, son todos términos que no usamos normalmente porque están en el diccionario, ¿no? Entonces, ser astuto, hermano, es la habilidad para hacer trampas. Y ser prudente es la habilidad para evitarla. Ese sería el resumen, ¿no? Entonces, ¿por qué traemos esta palabra? Porque estamos, hermanos, vivimos en Argentina, no regañamos ni de ninguna manera maldecimos nuestra patria, la amamos, pero hemos llegado hasta aquí porque la palabra que dice Gálatas, hermano, el que siembra va a cosechar, es eso. ¿Vos te crees vivo? Vas a caer, te vas a chocar, porque es una locura. Porque el reino de Dios, hermano, es totalmente contrario a eso. En el reino de Dios Jesús dice, miren, cuando viene el Señor Jesús, empieza a enseñar, se para en un monte y empieza a traer los principios del reino de Dios. Y empieza a dar formas en las que Dios piensa. La sabiduría de lo alto, la que debemos buscar. Y Él dice, por ejemplo, si te pegan, ¿qué hay que hacer? Tenés que devolverle, porque mejor es dar que recibir, dice el libro. No, ese tiene otra dirección, pero no. ¿Qué hay que poner?
Si un soldado romano viene y te dice que le lleves una carga por 1 milla, porque eso es una ley dentro del Imperio Romano, ¿usted qué tiene que hacer? ¿Llevarla 2 millas? Si alguno te pide la túnica, dale también la capa. Hermano, todos los principios del reino no funcionan para ese tipo de astucia. Entonces, hermano, es por eso que nosotros tenemos que cuidarnos, hermano, porque en el reino de Dios no podemos movernos con los parámetros de este tipo de sabiduría. Leímos ahí 2 Corintios 10:3, donde dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Bueno, acá en la iglesia hay varios hermanos que son militares, ¿sí? ¿Qué es militar? Tiene que ver con disciplina, tiene que ver con normas, tiene que ver con autoridades, ¿sí? Tiene que ver con lo que Dios nos indica. Militar, hermano, no es que vamos a ser todos militares. Lo que habla, hermano, es que debemos ser disciplinados en los principios que Dios ha establecido en su palabra y nos ha enseñado cómo debemos conducirnos. Entonces, no militamos según la carne. ¿La carne qué es? La naturaleza caída, el yo, el egoísmo, todo para mí, me importa el otro, los demás. Entonces, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Por qué, hermano, leemos este pasaje? Porque como esto es transferido, es enseñado, es aprendido en el hogar o en el colegio, donde sea, cuando venimos a Cristo, hermano, tenemos que sacarnos ese tipo de fortaleza, si es que están o lo hemos tenido. Y las armas de las que habla la Biblia no son carnales, sino son poderosas en Dios. El renunciar, el ir a la palabra, decir cómo tengo que conducirme, cómo tengo que funcionar en el hogar, en el trabajo, en donde me encuentre. Amén. Entonces, porque si no vencemos esa, porque está enquistado, hermano, cuando una vez, no me acuerdo el ejemplo, pero una vez vino un ingeniero, fue a darnos una charla, un ingeniero que estaba en Suiza, y nos empezó a hablar de esto. Y sabe que saltaba uno y decía, no, pero esto, pero no, porque esto, y daba un argumento. ¿Ve? Dice la Biblia esa cruz, y después hablaba otra cosa y saltaba otro. No, pero esto es por tal cosa. ¿Ve? Funcionamos así. No estoy hablando de que nosotros, pero es tan fuerte es esto, hermano, que si no llevamos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, se nos va a meter. Entonces, ¿qué esperanza puede tener el país? Sabemos que la esperanza es Cristo solamente. Pero si los cristianos funcionamos con la sabiduría del mundo, hermano, no hay mucha esperanza. La astucia es aprender a conseguir las cosas por medios que no le agradan a Dios. Eso sería el corolario, ¿no? Aprender a conseguir las cosas por medios que no le agradan a Dios. Hay gente que dice, bueno, pero no podemos, si nos pasa por arriba, si no somos vivos. ¿Será así? ¿Cómo lo vemos a Jesús nosotros en la Biblia? ¿Cómo se presentó Él? Manso, aprended de mí que soy revivo, decía Él. Aprended de mí que soy manso
y humilde de corazón. Siendo Dios, hermano. Yo me lo imagino mirándolo a los fariseos, a los saduceos, a la gente ahí. Y no digo que contando hasta 10, pero ¿quiénes eran, hermano, para venirle a confrontar al Creador? En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y Él era la luz de los hombres. Pero sin embargo, hermano, Él nunca usó de una astucia. Siempre se movió en la sabiduría del Padre, ¿amén? Entonces, usted y yo, hermano, debemos movernos de esa forma. Y debemos aprender a llevar cautivos pensamientos que no estén ordenados en esa dirección. ¿Amén? Bueno, como nación, la única forma que tenemos en lo personal, si hay algo de eso en nuestros corazones, es arrepentirnos, confesar. Y como nación, hermana, ¿qué creen? ¿Cuál será la...? Que se arrepientan, que nos arrepintamos. Una cuestión muy difícil. Un cambio de cultura, hermano, un cambio económico es una cosa, un cambio de estatus social es otra cosa, pero un cambio cultural lleva décadas. Amén. Entonces, bueno, ahí no podemos más que solamente predicar el Evangelio de Jesucristo, pero sí en todo aquello, hermano, en lo que esa filosofía pueda habernos infectado, hay que rechazarlo, porque no es de Dios. Amén. Y terminamos con una palabra del apóstol Pablo que son específicas. 2 Corintios 4, 1 y 2. Dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Cuántos tiene el ministerio el Señor? ¿Cuál es el ministerio? El servicio, la tarea de testificar de Cristo. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando ¿con qué? Con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda buena conciencia humana delante de Dios. Amén. Entonces, una de las cuestiones, hermanos, es que Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce cómo pensamos y cómo actuamos. Entonces, debemos permitir, hermano, que el Espíritu Santo nos limpie, nos pure, que seamos sencillos como una paloma, que no tengamos ninguna mezcla en nuestra fidelidad al Señor, y que podamos aprender a conducirnos, hermano, en medio de esta sociedad que nos ha tocado. Una belleza de nación por un montón de cuestiones, pues no es todo terrible, ¿sí? Pero quiero que usted medite y vea que a lo largo de los años, lo que dice Gálatas es verdad. El que se funciona en la sabiduría del mundo, que es una locura para Dios, va a cosechar eso y va a caer. Tarde o temprano va a caer. Que no nos pase eso, hermano. Amén. Que no nos pase eso. Que no andemos con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que manifestemos la verdad con una buena conciencia. Aquel Dios que conoce nuestros corazones. Amén. Vemos aquí que en el país han ocurrido tantas cosas en estos últimos tiempos, descubriendo que cómo se negocia con la necesidad.
Y cada vez, hermanos, estamos en retroceso educacionalmente. ¿Por qué? Porque esta forma de pensar es: necesito que la gente no tenga tanta preparación porque así la puedo dominar. No es una casualidad, hermano, este aumento de la pobreza, de la necesidad, porque es vivir dependiente de alguien que me da migaja por la codicia, por la viveza, por querer quedar en el mármol, porque querer quedar en la historia, hermanos. No obstante, todo eso nos ha llevado a donde estamos, pero cuando vemos en los colegios, cuando vemos en las aulas, cuando vemos en las pequeñas cosas. Hace un tiempo alguien me contaba que de los dispensers de agua, por ejemplo, vio que hay algunos que, ¿para qué está el dispenser de agua? Uno tiene sed, va y toma un vasito. ¿Qué hacen algunos? Se llenan en la botella 1,5 litros. Esa forma de pensar, hermano, miren, hace unos años, una década atrás, mi padre viajó a Estados Unidos con unos pastores, entre ellos con el pastor Agustín Pellegrino. Fueron a un congreso en Florida, en Estados Unidos, y de ahí viajaron a Nueva York y hasta llegaron al límite con Canadá. Entonces transitaron por carreteras. Y él me decía: no sabe lo que es. Toda hermosa, todo verde a los costados. Y de tanto en tanto hoy se vuelve a parar. Y hay baños. Y vos entrar al baño, tenés desodorante. Hay pañales para los niños. Hay botellas de agua. ¿Qué creen que pasaría acá si hubiera eso? ¿Vio? Entonces, eso, hermanos, no es correcto. No es bíblico. Y como iglesia, hermano, tenemos que vencer. Y tenemos que enseñar a los chicos a que aprendan lo que es vivir de acuerdo a los principios de Dios. Amén. Porque a Dios la sabiduría del mundo le es una locura. Para el mundo, hermano, nuestros principios, mirá, qué es pavote, qué es sonso, qué es sonsa, por qué, mirá, mojigato y todo lo que quieran. Para el hombre, pero para Dios estamos aprobados. Esa es la clave. Amén. Así que Dios nos ayude en este tiempo, hermano, a orar por nuestra nación y a poner en evidencia muchas veces esto. ¿Sí? El que estudia tiene que estudiar. El que trabaja tiene que hacer las cosas bien. Cumplir con los horarios. No evitar hacer las cosas que pueda hacer para que las haga otro. Todo eso, hermano, es lo que el Señor nos enseña en la palabra. En nuestro servicio a Dios, en nuestro testimonio personal, en el hogar, hermanos, tenemos que vencer este tipo de pensamientos y caminar con prudencia y con sencillez como nos enseñó el Señor Jesús. Amén. Estamos ahora sí en medio de tiempos peligrosos, pero que no nos supere esta cultura, hermano, que nos ha traído una desgracia terrible. Los modelos económicos, hermanos, vendrán uno y para uno es por otro lado, para otro, pero no es por ahí la cosa. Es por una cuestión cultural, de corazón. Amén. Así que tenemos una carga ahora para orar específicamente por nuestra nación. Y usted empieza a mirar cuando conduce en un vehículo, cuando camina por la calle, cuando está en un negocio, cómo es cultural. Pequeños detalles muchas veces. En el colegio, los hermanos que dan clases, los
los profesores, en el trabajo, sea en un ámbito estatal o privado. Está en todos lados. Ahora el tema, hermano, que no entremos ninguno de nosotros en esa forma. Amén. Que cuando no nos vean, sigamos siendo los mismos. Sigamos cumpliendo con las tareas. Sigamos haciendo excelente. Porque hay uno que sí nos ve. Y ese es el que nos va a retribuir algún día cuando estemos en su presencia. Amén. Invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Bendito Señor, en esta tarde te damos gracias porque hemos podido meditar en la porción de la Escritura, Señor, que a veces no hemos solido meditar en ella, Señor. Y vivimos en nuestro país en una cultura, Señor, que se ha extendido a otros países, pero es muy marcada aquí. Y lo vemos en el deporte, lo vemos en la política, lo vemos a nuestro alrededor. La corrupción, el narcotráfico, todo es parte de esto. ¿Cómo puedo yo progresar con menos esfuerzo, rompiendo las normas, no importándome el efecto que pueda tener sobre otro, no asumiendo responsabilidad, culpando a los demás si algo me sale mal? Señor, ayúdanos y líbranos, Señor, porque esto que es cultural no es que todas las personas funcionen así, pero se aplaude esto. Los que son vistos como héroes en estas épocas son los que han alcanzado niveles de éxito según la sabiduría del mundo, muchas veces en detrimento de otros. Pero tú nos enseñas que en tu reino no es así, Señor. Y por eso, Señor, queremos no solamente hablar de nuestra nación, no criticándola, sino siendo sinceros porque somos parte de nuestra nación. Pero también, Señor, evaluar nuestro corazón. ¿Cómo estamos funcionando, Señor? ¿Cómo estamos funcionando? ¿En cuántas oportunidades el mismo sistema en el que vivimos nos ofrece la oportunidad de sacar ventaja? No estamos hablando, Señor, tú no nos hablas de la sabiduría, de la inteligencia, del tomar buenas decisiones, de meditar, de buscar tu dirección. Estás hablando cuando avanzamos en una oportunidad que es para nosotros, pero que le hace mal a otro. Lo mismo podría funcionar dentro del cuerpo de Cristo. ¿Qué puedo hacer para yo tener un lugar preeminente? ¿Cómo puedo aprovechar toda oportunidad para ponerme en alto? Señor, muchas veces tú nos llamas la atención, porque acá el centro de todo eres tú, oh Cristo, y nosotros debemos funcionar de acuerdo a lo que tú nos has enseñado. Claro que es ancha la puerta y espacioso el camino por donde van la mayoría, Señor, pero tú nos dices, no es por ahí. Por eso siempre tu palabra nos habla de militar, de la batalla, de la carrera. Siempre se trata de disciplina, se trata de esfuerzo, se trata de hacer lo correcto, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser gente que podamos ser luz en este tiempo, en medio de todo lo que estamos viviendo, Señor. Desde el hogar, la oficina, el taller, la empresa,
la repartición pública, el colegio, la universidad. Señor, ayúdanos, Señor, a movernos en tus principios, Señor. Tal vez el mundo se burlará y nos dirá: qué sonso, te perdiste una oportunidad, te perdiste la posibilidad. Pero Señor, como decía el apóstol Pablo, nuestra conciencia limpia delante de ti, Señor. Nuestro corazón en paz, sabiendo que estamos buscándote a ti, estamos agradándote y no estamos tergiversando la palabra, tratando de aplicarla a nuestra conveniencia. Estamos funcionando de acuerdo a lo que nos dice y no de acuerdo a lo que nosotros queremos decir que diga, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser hijos que te honren, Señor, y que podamos también, Señor, compartir con aquellos que aún no te conocen, con un testimonio de gente que ha salido de ese tipo de cultura, ese tipo de forma, Señor, y entrado en el reino de tu amado Hijo Jesucristo, cuyos principios, Señor, nos dejaste escritos, Señor, en tu palabra, que tu palabra es verdad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos especialmente por los niños, por los adolescentes, por los jóvenes, Señor, que puedan, Señor, mantenerse en integridad, Señor, en pureza, en firmeza, Señor. La presión es fuerte, Señor, pero que puedan mantenerse firmes, Señor, en tu verdad. Porque después, cuando vengan los cimbronazos, vengan las tempestades y los golpes, Señor, que puedan llegar en la vida, van a permanecer firmes porque están fundamentados en tu verdad, Señor, en tu sabiduría y no en la del mundo. Ten misericordia de nuestra nación, Señor. Ten misericordia, porque a medida que pasan los años nos vemos, Señor, avasallados por gente, Señor, que busca su propio beneficio. Ten misericordia, Señor. Sabemos que a la larga tendrán van a cosechar lo que siembran, pero, Señor, en el medio hay generaciones, Señor, que pierden oportunidades, que pierden, Señor, la posibilidad de estar mejor por el egoísmo, por la viveza, por la astucia, Señor, de pensar en sí mismo o en algunos. Ten misericordia, Señor. Y en esta noche, Señor, también oramos. Como decía tu Hijo en un principio, tú eres un Dios de poder que obra, Señor, y trae sanidad. Oramos, Señor, por nuestros hermanos que están con necesidades de salud. En el nombre de Jesús, sea tu poder obrando, Señor, sanidad. En donde quiera, Señor, que estén en este momento, Señor. Que tú obres, Señor, poderosamente, aliviando toda dolencia, llevándote, Señor, toda enfermedad, trayendo alivio, Señor. En esta época, Señor, el clima cambia permanentemente, todo el resfrío, toda faringitis, todo problema en los bronquios. Dios mío, en el nombre de Jesús, seas tú obrando, Señor, en el nombre de Jesús. Te rogamos que tú obres con poder, Señor, y que tú seas, Señor, sosteniéndonos en este tiempo. Queremos agradarte en todo lo que hacemos, Señor, y queremos estar compartiendo en las próximas reuniones todos juntos lo que tú has de hacer en medio de cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.